América Latina. Destreza que desarrollaremos en esta clase: evaluar la movilización social e insurgencia en América Latina de los 60, la Revolución Cubana y los inicios de la integración. Y les presento a continuación lo que veremos durante este bloque. Vamos a ver cómo se produjeron en América Latina las revoluciones e insurgencias, cuáles fueron las características de las dictaduras militares, cómo volvieron los países latinoamericanos al sistema constitucional, cómo se aplican las políticas neoliberales en Latinoamérica, el neoliberalismo, pobreza y riqueza mundial, y por último, cómo se inició el siglo XXI en nuestra región. Y empezamos, América Latina en los años 60. Y en esta década del 60 se dieron cambios impresionantes. Si recordamos, en la década de 50 y en lo que tiene que ver con Francia, los países europeos, se dieron estas marchas liberales de parte de los jóvenes que querían igualdad. En África también se dio el movimiento Nelson Mandela, en India de Gandhi. El mundo lo que quería era igualdad, y no solamente igualdad en raza, sino economía, religión, que todos pudieran elegir también sus religiones, no ser obligados a tener una religión, forzados a trabajar por un salario mínimo, por el color de tu raza, cansados del imperialismo, decidieron independizarse, y América Latina no podía quedarse atrás. En América Latina han ocurrido una serie de acontecimientos, tanto tipo políticos, sociales y económicos, siendo posible de esta manera la creación de varias agrupaciones y la organización de los pueblos en movimientos que lucharon en pro de su bienestar. De esta forma podemos observar que en América Latina se dieron grandes revoluciones como la Revolución Cubana. Recordemos que en América Latina, ¿quién era el que mandaba? Estados Unidos. Nos acordamos de la Segunda Guerra Mundial y es Estados Unidos el que mueve todas las bases en América Latina y el que se apoya en él también para poder ganar la Segunda Guerra Mundial. En Cuba existían bases militares de Estados Unidos, parecido a lo que nosotros vivimos en las bases de Galápagos. Recuerden, en Galápagos Estados Unidos también tenía sus bases militares en la Segunda Guerra Mundial, cuando vino un presidente, pero ya sabemos que él es el presidente, y decidió decirle a los Estados Unidos: hasta aquí se me van. Y en Cuba sucede lo mismo. Y es que surge un movimiento revolucionario llamado 26 de julio, en el que estaba en la cabeza el cubano Fidel Castro y el argentino conocido como el Che Guevara. Ellos querían dejar a un lado esta manera de manipulación por parte de una dictadura, un comunismo en sí, un comunismo que existía en ese entonces, y ellos hacen este grupo revolucionario, en el cual ellos ganan la revolución, salen triunfantes, y lo primero que ellos hacen es decirle a Estados Unidos: no los queremos más. Pero cuando esto le pasa a Estados Unidos, ¿qué hace Estados Unidos? Acordémonos de las bombas que lanzó en Hiroshima y Nagasaki. Entonces Estados Unidos no le gusta, es expulsado de Cuba. Por lo tanto, Estados Unidos convoca a los demás países a cerrar la isla, es decir, que no hay aporte económico, no hay ayuda, y hace que sea expulsado de la ONU también Cuba. Es decir, que lo cerraron por todas partes. Pero aquí aparece el contrincante de Estados Unidos, la Unión Soviética. Y la Unión Soviética le da su respaldo por mucho tiempo a Cuba. Queda al mando Fidel Castro porque Che Guevara es asesinado, pero eso vamos a verlo más adelante. Tenemos mucho que trabajar en lo que es América Latina y las revoluciones que se dieron. Entonces, Estados Unidos le dice a los latinoamericanos que cierren todo intercambio comercial, las ayudas que le presten, pero la Unión Soviética le dice no, porque este país se vuelve comunista hasta la actualidad. Y dicen que el comunismo, recuerde que la Unión Soviética es lo contrario al capitalismo, en el cual se basan las ideologías de Estados Unidos. Y vamos a ver lo que es una contrainsurgencia, porque luego de la revolución vienen las contrainsurgencias.
Entonces, la contrainsurgencia es una doctrina que se estableció a partir de los años 60, luego del triunfo de la Revolución Cubana. Se trata de una serie de metodologías implementadas para evitar que surgieran otros gobiernos que desobedecieran los mandatos de Estados Unidos y su esquema de dominación. La contrainsurgencia abarca acciones de todo tipo político, económico, cultural, militar y psicológico, con el fin de agredir a un gobierno determinado. Es un esquema de ataque permanente contra cualquiera de los países o gobiernos que quieran salirse de la dependencia de Estados Unidos. Entonces, ya tenemos claro lo que es la contrainsurgencia. Es una doctrina. Hagamos de cuenta cuando Hitler lanza la doctrina nazi. Entonces, acá esta doctrina la arreglan bien bonito, pero es algo parecido, en lo cual se trata de una serie de métodos implementados para evitar que surgieran otros gobiernos que desobedecieran los mandatos de Estados Unidos. Por eso es que cuando Estados Unidos le dice a Latinoamérica, América Latina, que rompa toda relación comercial, política, económica, social con Cuba, él queda aislado allá en su isla, ¿verdad? Porque recordemos que Cuba es una isla del Caribe. Y el único que le brinda la ayuda es la Unión Soviética porque van por la misma línea, que es el comunismo. Entonces, la contrainsurgencia, es decir, la contra lo que hicieron ellos, a lo que se rebelaron ellos a través de la Revolución Cubana, Estados Unidos le envía el ataque por medio de cerrarlo completamente, es decir, quitarle todo lo que más podía. Les doy un ejemplo. Tenemos aquí en Chile todo lo actuado contra Salvador Allende. Incluso desde antes que se asumiese como presidente de Chile, allí se financió a los sectores civiles, paramilitares y parapoliciales para que realizaran ataques y sabotajes. Miren, dentro del país contratan a personas para que vayan en contra de ese gobierno. Entonces, ese es un ejemplo de contrainsurgencia. El más emblemático de esos ataques fue el asesinato en 1970 del comandante en jefe del ejército, René Scheiner, un militar institucionalista. Luego de la asunción de Allende, comenzaron un sabotaje permanente contra el gobierno de Allende. Como Allende no quería más relaciones también con el capitalismo, ¿qué hizo? Coge personas de allí mismo para realizar sabotajes. Y si hablamos de Venezuela, y eso les voy a dejar ahorita como pregunta, ¿ustedes creen que en Venezuela también se está llevando la contrainsurgencia? ¿Sí o no? Sí, en Venezuela se está llevando a cabo la contrainsurgencia. Voy a dejarles de compartir la pantalla porque vienen mis preguntas. Vamos a hacer preguntas al respecto de todo lo que hemos visto hoy sobre Latinoamérica. Recordemos que en los años 60, ¿cómo se llamaba el grupo que se levantó en Cuba? Porque Cuba fue como el que dijo, yo puedo, vamos a hacerlo. Y usted sabe que una vez que alguien se levanta, ya los demás quieren hacer. De luego se viene Chile. Bueno, más adelante vamos a trabajar, porque esto de las revoluciones latinoamericanas en los años 60 se dieron de una manera simultánea, pero el que dio el ímpetu, el que dio la pauta fue en Cuba. Fidel Castro y el Che Guevara, argentino, por cierto, no cubano. Este hombre dieron la oportunidad y crean una guerrilla que se llama la Sierra Maestra, así se llamaba esa guerrilla, la Sierra Maestra, que derrocó la dictadura del presidente que estaba en Cuba en 1959. Entonces lo mandaron abajo a este presidente que tenía la línea también comunista, pero no estaba llevando las cosas de la manera adecuada, y es en 1959 que esta guerrilla llamada la Sierra Maestra lo derroca y ellos toman el poder. Esta revolución triunfante
empieza a tomar ahora la ley por sus manos. Bueno, estos que nos estuvieron sumergidos en la pobreza, que nos abusaron, ahora los vamos a castigar. Y este gobierno que estaba en Cuba antes de la Revolución Cubana, valga la redundancia, era apoyado por Estados Unidos. Y durante 2 años Estados Unidos le cerró por todas partes, lo cerró a la isla, que nadie lo pudiera ayudar. Y por ende la OEA también lo expulsa de su organización. Empezamos con la primera pregunta. ¿Por qué se dio la Revolución Cubana en sí? ¿Por qué se dio la Revolución Cubana? ¿Por qué se dio la Revolución Cubana? Sí, ya pueden ir escribiendo presente, ¿sí? La Revolución Cubana. ¿Por qué se dio la Revolución Cubana? Ya tienen cámaras apagadas y por lo tanto voy a empezar a nombrarlos. Enciéndame las cámaras. Estamos hablando de las cámaras. Lo primero que hacen es apagar las cámaras. Macías, Chinchande, Buñay, Yepes, enciendan sus cámaras. Bueno, esta pregunta es para Buñay. ¿Tienes abierto el audio, Buñay? ¿Por qué se dio la Revolución Cubana? ¿Por qué decidieron decir hasta aquí? No, hermana, es así, no. Ok. Ya te pongo tu nombre. La misma pregunta para Reaga. ¿Tienes abierto el audio? No me acuerdo, hermana. Ok. La misma pregunta para Valeria. Cuando vino Fidel Castro y ya no quería seguir con Estados Unidos, y entonces Estados Unidos dijo que le iban a quitar todo el apoyo a Cuba, y ahí fue cuando la Unión Soviética dijo que no y se unió con Cuba. Ok, muy bien, Valeria. ¿Quiénes eran los integrantes de esta revolución cubana? María Zambrano. La revolución cubana fue Integrantes de esa como revolución. uno de los países. Sí, no. Los integrantes de la revolución. La revolución se da internamente, no hay ningún país por ahí todavía. Internamente se da la revolución. ¿Quiénes son los protagonistas de esta revolución? Fidel Castro y el otro nombre no me acuerdo, hermana. Ok, muy bien. Cordero, ¿cómo se llamaba el otro? ¿Cómo se llamaba el otro que ayudó a Fidel Castro? Guevara, no. Sí, Che Guevara. Le decían Che Guevara porque ¿cuál era la nacionalidad del Che Guevara, Zudillo? Nacionalidad del Che Guevara. ¿Quién ha abierto el audio? ¿Tiene abierto el audio? Abre el audio. Porque su mami dijo que tenía muy bien la computadora, no sé dónde iba a estar, que usted podía hablar. Abra el audio. Bueno, automáticamente sé que no sabe. La misma pregunta para Maite. Era argentino. Muy bien, Maite. Cierra por favor el audio. Argentino. Siguiente pregunta. ¿Qué país apoyó esa revolución? Carrión, ¿tiene abierto el audio? ¿Qué país apoyó esa revolución?
¿Qué país apoyó esa revolución? Ok. Siguiente, bueno, la misma, para Hugo. Abre el audio, Hugo. ¿Qué país apoyó esa revolución? ¿Qué país apoyó esa revolución? Si te recuerdas, Hugo, ahí tienes abierto el audio, Hugo. Mira si puedes. Por la Sí. Unión Soviética. Ya, muy bien, Hugo. Cierra por favor el audio. Muy bien.